Hola, un saludo especial a todos mis amigos y hermanos en la fe. Les saluda su servidor, Lucas Javier Galvis. Y en esta ocasión nos volvemos a encontrar para continuar con nuestras clases de Apocalipsis, capítulo número 13. Y hoy estaremos hablando acerca de qué. La primera parte del versículo 3, donde se dice que esta bestia recibió una herida como de muerte. Según el estudio anterior, en la clase número 5, vimos que esta bestia representa al sistema papal, que subió al poder en el año 538 y que proféticamente tenía un tiempo limitado de gobierno durante la Edad Media, que era por 1260 años. Y eso nos llevó, según el estudio anterior, al año 1798. ¿Qué pasó este año? No te lo pierdas, porque a continuación veremos algunos detalles. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida había sido sanada. Bien, y para poder descifrar un poco esta herida de muerte que recibió la bestia en el año 1798, que es el papado, tenemos que hacer primero una ligera inspección del contexto geográfico e histórico de lo que ocurrió un poco antes acerca del año 1798, qué estaba pasando en el continente europeo. Y para eso se sabe por la historia universal que estaba surgiendo y desarrollándose la Revolución Francesa, quien aproximadamente tuvo un inicio cerca del año 1789 y una conclusión en el año 1799. Y en este periodo de tiempo se encuentra el año 1798, y esta revolución fue determinante para el significado y la revelación de la profecía, del cumplimiento de la profecía de la herida de muerte que recibió esta bestia. Bien, y para comprender la Revolución Francesa es necesario comprender cómo estaban organizados socialmente, y esto era bajo una estructura piramidal cuya cúspide se encontraba ocupada por el monarca, el rey absoluto, quien se creía que había sido designado por un orden divino. Luego venía la nobleza y el clero alto, que representaban aproximadamente un 2% de la población. Seguidamente venía la nobleza baja y el clero bajo, clero medio, quien también representaba una pequeña parte de la población. Y luego venían los burgueses, que estaban representados por un 15% de la población, y además tenían el control del dominio de un 35% de las tierras, al igual que la nobleza. Mientras que la mayoría, el 83% de la población, la componían los obreros, los artesanos y los campesinos, quienes eran dueños de unas pequeñas tierras, unas pequeñas parcelas. Es importante asociar los hechos de la Revolución Francesa con un evento histórico que ocurrió el 4 de julio de 1776, que fue la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos del Imperio Británico. Esto gracias a que habían recibido el apoyo tanto económico como belicoso tras 7 largos años de guerra del gobierno francés. Francia había apoyado para la independencia a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Francia apostaba a la creación y a la generación de un nuevo sistema de gobierno basados en 3 argumentos: la razón, la igualdad y la libertad. 3 premisas que sirvieron también como base para incentivar y promover la Revolución Francesa, pues ahora ellos apostaban y creían en que en su país y en toda Europa se podía implementar un gobierno similar. Los historiadores señalan varias razones, varias causas por las cuales surgió la Revolución Francesa. En este estudio yo presento por lo menos 3 importantes. La primera, los muy elevados precios de los alimentos. Se consideraba incluso que un pedazo de pan, una barra de pan, era aproximadamente equivalente al salario de un mes de un campesino. Esto tras el descalabro económico por el apoyo a la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Una segunda causa importante era que la mayoría de la población, tanto los burgueses como los campesinos, observaban que la nobleza y la monarquía seguían haciendo un mal uso o gastos desorbitantes de los recursos del Estado. Una tercera razón es que la burguesía, aunque ostentaba y tenía el poder económico, no tenían acceso al poder político, y era algo que ellos demandaban, que tenían muchos años demandando y no lograban. En tal sentido se aliaron, y el 83% de los campesinos más el 15% de los burgueses sumaban ahora aproximadamente un 98% de la población, una fuerza mayúscula para poder generar los factores necesarios para una revolución social, económica y financiera. En definitiva, para dar pie a la Revolución Francesa. Estos movimientos sociales estuvieron marcados por algunos estallidos sociopolíticos. Entre uno de ellos les menciono lo que ocurrió el 14 de julio del año 1789. Se produce la toma de la Bastilla, una prisión de poca importancia real, pero su simbolismo fue enorme, pues es el hecho histórico
que se considera como nada más y nada menos el inicio de la Revolución Francesa. Otro hecho importante es el que ocurrió en julio de 1790, un año más tarde, donde se aprueba la Constitución Civil del Clero. Esta apuntaba a que el Estado iba a expropiar y a hacer toma de todas las posesiones y los bienes materiales que tenía la Iglesia dentro de su territorio en Francia. Tras la insurrección de parte del campesinado unido a los burgueses, cerca del 98% de la población, se comenzaron a hacer invasiones de los castillos y los palacios que ocupaban o que estaban en manos de la nobleza. Ante tales circunstancias, Luis XVI intenta huir del país y es detenido en la ciudad de Varennes. Allí se le suspende de sus funciones y el 21 de enero de 1793 es sometido a un juicio y más adelante, luego como conclusión, el rey Luis XVI es enviado a la guillotina, donde muere finalmente. Esto generó una gran hazaña a nivel internacional también. El impacto fue de manera internacional y en otros países, en otras regiones, vieron esto como un ejemplo a seguir. Así que todas las fuerzas belicosas y las fuerzas sociopolíticas que estaban surgiendo desde Francia se fueron proyectando por toda Europa, y muchos que eran representados también por la clase más baja en otras regiones vieron esto como una posibilidad también de ser liberados de los yugos de tantos años que tenían. Bien, y cambiándonos de territorio, pero manteniendo la misma historia, pero ahora yéndonos hacia Roma, Italia, específicamente a la Silla del Vaticano, quien estaba siendo ocupada por el Papa Pío VI, cuyo nombre de nacimiento era Angelo Onofrio Melchiorre Natale Giovanni Antonio Bracci dei Bande. Un nombre poco común, muy largo este nombre. Por eso era abreviado en español como Juan Ángel Bracci y mejor conocido dentro del clero como Pío VI. El pontificado de Pío VI es uno de los más largos de la historia del papado. Duró 24 años y 6 meses. El Papa empezó a denunciar las actuaciones del régimen revolucionario y el 4 de mayo de 1791 envía una carta al gobierno francés en protesta. Al ser recibida, el pueblo reaccionó quemando una estatua de casi 2 metros que había en París. Luego el Papa fue ridiculizado a través de caricaturas junto a los soberanos europeos. El Papa repudió la ejecución del rey Luis XVI en el año 1793 y celebró homenajes a este, lo que desagradó al nuevo gobierno de Francia, que como represalia ejecutó a 2 obispos y a 216 eclesiásticos. Esto obligó a Pío VI a aliarse a la coalición de las potencias conservadoras europeas contra la Francia revolucionaria, por lo que se constituyó en un objetivo militar del gobierno francés. El 15 de mayo de 1796, Napoleón Bonaparte entró en Milán, creando allí una república y anunciando sus intenciones de entrar a Roma. Para evitar la conquista total de estos estados pontificios, el 23 de junio de 1796 se firmó la tregua de Bolonia bajo las condiciones de Napoleón. El Papa tuvo que pagar 21 millones de escudos, liberar a todos los presos políticos, permitir el libre acceso de naves francesas a todos los puertos papales, permitir a las tropas napoleónicas la ocupación de la Romanía y permitir a Napoleón la elección de 100 obras de arte y 500 manuscritos de los museos vaticanos. El 17 de febrero de 1797, una delegación de cardenales enviados por el Papa se reunió con Napoleón en Tolentino para llegar a un acuerdo. Así, el 19 de febrero se firmó el Tratado de Tolentino, acuerdo que obligaba al Papa a pagar 30 millones de escudos para evitar la ocupación militar de Roma. Pero esto no le sirvió de mucho, porque al año siguiente, en 1798, las tropas francesas que mandaba el general Louis Alexandre Berthier se apoderaron de Rumanía y el puerto de Ancona. Se legalizaron el matrimonio civil y el divorcio, se cerraron los monasterios y se confiscaron las propiedades de las iglesias. Las tropas francesas entraron a Roma el 15 de febrero de 1798, precisamente el día en que se cumplía el 23º aniversario del pontificado. El Papa fue apresado la noche del 20 de febrero, 5 días más tarde, y llevado a la ciudad de Valencia, al sur de Francia, deportado en calidad de prisionero de Estado. Acto que pone fin al imperio papal, dándole una herida como de muerte a su sistema y cumpliéndose así la profecía que este poder duraría 1260 años
pues había iniciado en el 538 y debería cumplirse y debería durar hasta este año, hasta 1798, como lo indicaba la profecía de Apocalipsis, el capítulo 13, el tiempo de gobierno de la primera bestia, como lo estudiamos en la clase número 5. Aunque fue momentáneo, porque la profecía dice en el versículo 3 que después esta herida de muerte iba a ser sanada, pero el saneamiento de la herida la vamos a explicar en otras próximas clases. Finalmente, fallece Pío VI en esa misma ciudad al sur de Francia, en Valence, el 29 de agosto de 1799 a la edad de 81 años. Bien, y cerramos nuestra clase con un mensaje de Dios para ti y para mí. Se encuentra en Segunda de Crónicas, el capítulo 20, versículo 20, y dice: Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que la palabra de Dios sea la única norma de tu vida y de mi vida. Y sigamos rogando para que el Espíritu Santo siga siendo nuestro maestro en las siguientes clases. Dios te bendiga, así que nos vemos en la próxima.